Con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Tu playa ancha, tus mil colores, tus grandes cerros. Te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Barón al mundo entero, Valparaíso es luz, un faro eterno. Te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido mi puerto nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Hoy en Hogar Mejor. Subiendo la calidad de tu vivienda. Gracias al techo recién arreglado, no hay filtraciones, sino filtros. Con el nuevo aislamiento térmico, doña Silvia anda de lo más acompañada. Llegando, saliendo. Con el programa Hogar Mejor de Minbu, postula para obtener mejoras en viviendas. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en minbu.cl. Chile en Marcha, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta edición de Quinta Visión Noticias, esta edición especial de Fiestas Patrias, para en esta fecha poder conversar de temas relevantes de historia, de cultura, de conocer lo otro, lo que muchas veces no se tiene en cuenta respecto a la celebración de estas Fiestas Patrias en nuestro país y en nuestra región. Y hoy qué mejor que tener en este especial de prensa Fiestas Patrias a un historiador, a un periodista, a un escritor. Me refiero a Juan Guillermo Prado. ¿Cómo está, Juan Guillermo? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión en estas Fiestas Patrias. Gracias por la invitación, Bernardo. Aquí estamos precisamente celebrando este aniversario patrio que no comienza en 1810, comienza mucho antes, digamos. Todo el mundo sabe que la Junta de Gobierno fue en 1810, pero antes de eso hubo una serie de reacciones en contra del gobernador de la época, que era García Carrasco, un tipo bastante turbio, que estuvo incluso involucrado en un problema de contrabando con la muerte de algunos personajes. De 8 marinos en Topocalma, ahí en la costa de Colchagua, cuando llega un contrabando de telas inglesas, y él con otra gente se confabula para robar esas telas, asesinan a los marinos, acompañado incluso él por su secretario, que era Juan Martínez de Rosa, que posteriormente fue miembro de la Junta de Gobierno. Mire, ¿se imagina? De esta forma estamos comenzando esta edición especial de Quinta Edición Noticias en Fiestas Patrias para conocer sobre el año 1810, para conocer antes y para saber eso, insisto, que muchas veces no se tiene en cuenta y que incluso, como bien me decía nuestro entrevistado, hay historiadores oficiales que omiten algunas cosas. Partamos antes del año 1810. ¿Qué pasó? Las omisiones. Con las omisiones, por ejemplo. En 1809, distinguidos auditores, hubo elecciones parlamentarias en Chile. ¿Por qué? Porque, bueno, en esa época España estaba dominada en gran parte por las tropas napoleónicas. Perfecto, sí. Se había reemplazado al rey Fernando VII por un hermano de Napoleón, ¿ya? Pepe Botella. Pepe Botella alemán, porque el hombre era bueno para el trago, digamos cómo son las cosas. ¿Qué ocurrió? Los pocos que estaban en aquel momento territorios libres, estaba fundamentalmente el sur y concretamente el puerto de Cádiz. Y ahí se convoca al Parlamento, al primer Parlamento en España, para redactar una constitución, ¿ya? Y Chile era parte en ese tiempo de España. Era parte de España, obviamente. Y se le pide a las provincias de España que estaban en América y en Filipinas que designaran sus diputados. O sea, hubo elección antes de 1810. Exactamente. Pero fue democrática. Es decir, en los cabildos, digamos, no era como las elecciones de ahora, pero podían votar los vecinos más distinguidos, más destacados de cada ciudad, de cada pueblo. O sea, hubo diputados en Chile.
Hubo elecciones, pero se cambió el tema, hubieron un nuevo reglamento, pero el gobernador García Carrasco, que estaba furioso, o más bien el cabildo de la época de Santiago, no tenía ninguna relación con García Carrasco, no hubo elecciones en Santiago, pero sí en todo el resto del país. Y era todo un sistema bastante engorroso para designar los diputados. Finalmente, como no se pudo concretar estas elecciones, se hicieron elecciones, pero no fueron completas, uno de estos que fue candidato y que tuvo alguna posibilidad de ser elegido, llamado Joaquín Fernández de Leiva y Erdóiza, por su cuenta decide representar a Chile en estas Cortes de Cádiz, que es el cuarto parlamento más antiguo del mundo, después del inglés, el norteamericano, el francés y después viene el español. Y este chileno va como diputado por Chile a estas Cortes. Y junto con él habían 14 ciudadanos viviendo en aquel momento en Cádiz, 14 chilenos, y es designado un segundo porque teníamos que tener dos representantes, Miguel Puente y Riesco, que era un naviero que estaba viviendo en Cádiz, que era de origen chileno. También, curiosamente, estaba en aquella época, en 1809 o 1810, José Miguel Carrera, pero no fue designado. Era tal vez por lo joven que era. Y tuvimos dos diputados ahí. Y este Joaquín Fernández de Leiva y Erdóiza, curiosamente, es medio hermano de Manuel Rodríguez. Mire cómo se van dando las coincidencias. Mira cómo se dan las cosas. Medio hermano era Joaquín Fernández de Leiva y Erdóiza. ¿Por qué Erdóiza? Porque la madre era la misma madre que tenía Manuel Rodríguez. ¿Ya? Cosas que se van entonces conociendo en la historia. Ellos dos fueron nuestros diputados que firmaron la primera Constitución española denominada la PEPA. ¿Y por qué la PEPA? Es raro que una Constitución diga la PEPA. Porque se firma el 19 de marzo de 1802. Y por eso es la PEPA. Perfecto. Pero volvamos a Chile. 18 de septiembre de 1810, todo el pueblo de Santiago indignado con el gobernador, que lo habían ya depuesto, habían puesto a Mateo de Torres Zambrano y la Junta de Gobierno, que en el fondo fue una junta de vecinos nomás de Santiago. Porque mucho se habla de la Junta de Gobierno, que eran ciudadanos ilustres, pero Chile en ese momento era más que Santiago. Bueno, Santiago era en realidad la ciudad que concentraba más gente, aproximadamente vivían 40.000 personas en Santiago. Valparaíso tenía 3.000 personas, ¿ya? El 70% de la población era rural. Valdivia y Concepción, que eran tal vez las ciudades más importantes, tenían 6.000 habitantes, lo mismo que La Serena. Y ya Chillán y Talca tenían 3.000 habitantes, Rancagua un poco menos. Así que el 70% de la población estaba viviendo en zonas rurales, 70%. Y aparte de eso, la expectativa de vida era en aquella época de 30 años. ¿Por qué? Porque gran parte de la población moría, aproximadamente el 30% de los niños morían antes de cumplir un año. ¿Y por qué circunstancias? ¿Por enfermedades? Por enfermedades, la falta de higiene. En aquella época no había alcantarillado, no había agua potable, etcétera, etcétera. Habían enfermedades que eran bastante mortales, por ejemplo, viruela. En 1805, un sacerdote, Manuel Chaparro, comenzó a inocular, a poner vacunas en la catedral, en la puerta de la Catedral de Santiago. Vacunas contra la viruela, que era tal vez lo más... El sarampión también era muy frecuente, el tifus también era frecuente. Entonces, eran enfermedades que no tenían frente a la posibilidad de mejorarse ninguna de la gente, porque no había antibióticos, no había remedio, habían eso sí algunas farmacias. Dicen por ahí que hay 3 o 4 farmacias, tal vez la más importante que hubo fue la farmacia que tuvieron los jesuitas. Pero todo el mundo sabe que los jesuitas fueron expulsados en 1777. Fíjate que hay una cosa curiosa, no vamos a salir el 18 de septiembre, pero les voy a contar esta historia porque me parece interesante. Cuando son expulsados los jesuitas, ellos tenían una farmacia que tenía aproximadamente 900 remedios. Remedios fundamentalmente basados en hierbas, en algunas especies animales, etcétera, etcétera. El único jesuita que no fue expulsado fue el boticario que tenía los jesuitas en la esquina de Morandé con compañía. ¿Por qué? Porque si se seguía él, era el único boticario que había, no había más, entonces se quedó 5 años, era un boticario de origen suizo. ¿Ya? Entonces, Santiago era eso, digamos. Tenía una universidad que, curiosamente, en 1810 tenía una mujer como alumna. O sea, ¿había mujer en ese tiempo? Una sola hubo. Una sola. Que se llamó Dolores Egaña, hermana de Juan Egaña, perdón, hija de Juan Egaña, que fue un gran jurisconsulto, y hermana de Manuel Egaña, que también tuvo relación con la firma de algunas constituciones posteriormente a 1810. Bueno, fue la primera. ¿Y qué estudiaba Dolores? Derecho. Sí, derecho. Mira, en aquella época habían 172 abogados, es que no, 170, unos 20 profesores universitarios, 7 médicos y nada más que eso. Y los demás eran artesanos, porque no había muchos, sino había una universidad. Bueno,
Ahí hay otra historia que también es interesante conocer. Todo el mundo nos han enseñado que la primera universidad que hubo en Chile fue la Universidad de San Felipe. Exacto. Te la enseñaron universidad, sí, en todas ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero resulta que antes de la Universidad de San Felipe hubo 3 universidades, las 3 de carácter pontificio. 2 en Santiago, una pertenecía a los jesuitas y la otra pertenecía a la Orden de Santo Domingo, los dominicos, y la tercera estaba en Concepción, que era la Universidad Pencopolitana, que subsistió hasta 1767. O sea, hubo universidades en Chile anteriores a la Universidad de San Felipe, que también, como en el caso de las elecciones, son generalmente omitidas por los historiadores. Ahora, ¿por qué eso? No tengo idea, pero así ha ocurrido. Y son entonces detalles que nos muestran y nos van colocando en contexto de lo que pasaba en 1810 APP. Que no dicen relación con lo que estamos hablando, que es la... Pero a ver uno sabroso, por ejemplo, uno sabroso que pudiéramos comentar que nuestros televidentes puedan conocer. Por ejemplo, todo el mundo también nos ha dicho que el primer cementerio público fue creado por Bernardo Higgins, ¿no es cierto? Y que la gente era enterrada en las iglesias. Pero tú comprendes cuando hay una ciudad que tiene 40.000 habitantes y tenía 20 templos. Era imposible que morían aproximadamente 18 personas por cada 1.000 habitantes año a año. Que llegaran todos a los templos. ¿De dónde? Entonces, ¿qué ocurre? Habían cementerios públicos. El primero fue el cementerio hospital de San Juan de Dios. Porque obviamente se morían los enfermos ahí donde los enterraban. En los mismos hospitales. Ese fue el primero. Luego se crea, por allá a mediados del siglo XVIII, 1700 y tanto, el cementerio llamado de la Piedad, que estaba situado en la calle de la Nevería o de la Pescadería, que actualmente es la calle 21 de Mayo, en Santiago, en el centro de Santiago. ¿Y por qué la calle de la Nevería o la Pescadería? Porque ahí, en pleno verano, se metían helados. O sea, ya en ese tiempo se hacía helado. No se hacían. Se traía el hielo de la dehesa. ¿Ya? La dehesa es un sector de Santiago, para quienes no conocen Santiago, está al oriente, que eran los campos que tenía Santiago, donde las pastaban las vacas. Bueno, ahí había nieve en pleno verano. Y esa nieve se traía a Santiago, hacía mucho más frío que en estos tiempos, y se metían helados en la época de la colonia. ¿Ya? Por eso se llamaba de la Nevería a la Pescadería. Bueno, ahí se construye un cementerio que se llamó el Cementerio de la Piedad. ¿Y quiénes podían o tenían acceso a este cementerio? Los pobres de solemnidad y quienes eran colgados en la plaza pública. Ustedes saben, señores auditores, que se colgaba en la horca a los delincuentes en aquella época, que estaba situado esta horca en la actual Plaza de Armas, que era un terreno pelado, y ahí estaban colgados 3 días, 4 días, y de ahí los llevaban al Cementerio de la Piedad. Mire, son situaciones anecdóticas. Y también Pedro Valdivia, dicen que habría creado su propio cementerio al lado de la Catedral de Santiago cuando se funda Santiago. Y ahí tenemos otro misterio. Pero claro, nos estamos saliendo el 18 de septiembre. Exacto. Vamos entonces ahora al 18 porque ya hemos conocido antecedentes, tenemos ese contexto. Volvamos al 18. Se llega al 18 de septiembre, se llega a la primera Junta de Gobierno, pero esto no tiene que ver, se ha señalado históricamente y se ha ido reconociendo, porque cuando uno era chico, ¿no es cierto?, nos decían de que eran los patriotas y que esto, pero se ha ido reconociendo de que más que todo tiene que ver con una forma de crear una oposición al gobierno francés que había interpuesto, ¿no es cierto?, en España, Napoleón en España. Y la idea era, de alguna manera, mantener la independencia de Francia para que una vez que volviera el jerarca español, el rey Fernando se pudiera retomar. ¿Es así? Eso fue así, efectivamente. O sea, no es tan de chilenismo la cosa, No, es decir, queremos ser un país libre como Chile, sino que de alguna manera es influenciado por mantener el poder para el rey español. De a poco se fue cristalizando la idea de la independencia. Pero sin embargo hay que señalar lo siguiente, de los miembros que estuvieron en la Junta de Gobierno. Bueno, Mateo Isidoro Zambrano tenía 83 años, estaba muy viejo, era un tipo que no tenía mucho carácter, así que lo manejaban. Y lo manejaron precisamente los sectores patriotas. Hay que pensar lo siguiente. Bueno, y el vicepresidente, que era el obispo Martínez de Aldunate, estaba ya bastante mal de la cabeza, así que no tenía mucho que hacer en esta Junta de Gobierno. Sin embargo, hubo algunos de estos miembros, vocales fundamentalmente, que sí eran puros independentistas, no tan decididamente algunos de ellos, como por ejemplo Ignacio de la Carrera, padre de los Carreras, que termina después con la derrota de Rancagua, o el desastre de Rancagua, muchos patriotas se van a Mendoza, pero los viejos, los mayores, no pueden irse. Y se quedan en Chile. Porque ¿cómo cruzaban? Y se quedan en Chile. ¿Y qué pasó con esos patriotas? Fueron relegados a Juan Fernández. Juan Fernández fue una prisión espantosa para los patricios o los patriotas chilenos que se quedaron después de Rancagua. Y ahí tuvieron, por ejemplo, en Juan Fernández, Ignacio de la Carrera,
padre de los Carreras, y otro personaje de apellido Rosales que también fue enviado a Juan Fernández. Los otros, por ejemplo, Gregorio Argomeo, que fue secretario, Gaspar Marín, que también fue secretario de la primera Junta de Gobierno, van al exilio a Mendoza. Y solamente uno de los miembros de la Junta de Gobierno de aquella época, Francisco Javier Reina, era hispánico o monárquico. Entonces cuando viene el desastre de Rancagua se queda y finalmente muere en 1817, pero la mayoría tienen que salir al exilio. ¿Ya? Ahora usted nos señaló al iniciar esta conversación, Juan Guillermo, que esta es una verdadera junta de vecinos. Sí, porque fueron los vecinos de Santiago los que se convocan a través fundamentalmente del Cabildo con una protesta contra las autoridades españolas de la época, pero no contra el rey. ¿Ya? Es más, fíjense ustedes, señores auditores, que como les señalaba, hubo 2 diputados chilenos que inician su labor parlamentaria el 24 de septiembre en la ciudad de 24 de septiembre de 1810. O sea, 6 días después de la Junta de Gobierno teníamos 2 parlamentarios que estaban en Cádiz. ¿Ya? Cuando viene la conquista española vienen otros 2 parlamentarios que son mandados porque ya había vuelto el rey, se había asumido nuevamente como monarca de España, y el gobernador Osorio pide que se elijan 2 diputados para ir a rendirle pleitesía al rey. Uno de ellos fue un abogado de apellido Elizalde y el otro fue un coronel de ejército llamado Luis Urrejola. Y fueron como diputados chilenos en plena época de la Reconquista Española hasta Madrid. Ellos están ahí cuando Chile se independiza, realmente se independiza, primero con Chacabuco y luego con Maipú, a través de estas 2 batallas que son, digamos, realizadas por el Ejército Libertador que cruza desde Mendoza y que la mayoría de los militares que están bajo el mando de San Martín eran de origen argentino. También venía un batallón de negros, ¿ya? Y también venían algunos chilenos como Bernardo Higgins. Eso es interesante, bueno, batallón de negros. Había un batallón de negros, evidente. Pero piensen ustedes que en 1811, con el primer Congreso Nacional que comienza sus actividades el 4 de julio de ese año, Manuel de Salas presenta una ley de libertad de vientre. ¿Qué significaba esto? Que quienes nacían en Chile y eran hijos de esclavos quedaban automáticamente libres al digamos, nacer. Entonces, no así los padres. Los padres seguían siendo esclavos, digamos, pero la esclavitud en Chile no fue la esclavitud clásica que nosotros vemos en las películas norteamericanas, donde azotan a los negros. No, acá en Chile eran fundamentalmente trabajadores domésticos, digamos, que de alguna manera vivían en las casas de la gente que tenía algunos medios. Hubo incluso algunos esclavos blancos. ¿Y por qué blancos? Porque había una mezcla en aquella época. Las costumbres no eran bastante licenciosos algunos, entonces algunos patrones... El lado desconocido. Claro, se mezclaban ahí, aparecían algunos zambos. Zambos son mezcla entre blanco y... A ver, espérate. No, la mezcla entre blanco y indio era mestizo. Exacto. Pero entre blanco y negro era zambo. Sí. Entonces ahí se iban mezclando los zambos con mestizos, mestizos con blanco. Entonces al final era tal el despelote que algunos blancos eran esclavos y algunos negros eran propietarios de algunos esclavos. Hubo una calle, la actual calle Agustina de Santiago se llamaba, la calle Manuel Rodríguez, que está en la esquina con Agustinas, existía el mercado de esclavos. La calle Manuel Rodríguez, que hoy día está convertida en la carretera, se llamaba Tócame Roque. ¿Y por qué se llamaba Tócame Roque? Porque el mayordomo de ese mercado de esclavos tocaba con su vara al esclavo que tenía que ser liberado. Entonces, los negros de la época, o los que llegaban desde África como negros, a ellos les convenía mucho más estar en una casa, porque iban a estar de alguna manera protegidos, iban a tener comida, que estar en ese mercado. Entonces, todos ellos le pedían a este negro llamado Roque, tócame Roque, para ver la posibilidad de ser vendido y poder de alguna manera vivir en forma, digamos, regular en alguna casa de aquella época. En aquel tiempo, fíjate tú que había, las casas, había 4 tipos de casas. Las grandes ya no se consideraban, pero ya cuando una casa tenía más de 60 metros cuadrados, una residencia, era considerada casa. Después cuando tenía 32 metros cuadrados, era considerada rancho. Y cuando tenía 16 metros cuadrados era considerada choza. Entonces ahí tenemos
cómo de alguna manera se estaba dividiendo y seguramente los que tenían más, ¿no es cierto?, vivían en las casas más grandes. Claro. Una cuestión bueno, y vivían fundamentalmente, que viene por ejemplo, de siempre en nuestro país. La actual calle Merced, que está en pleno centro, al lado que surge desde la Plaza de Armas, se llamaba de los Condes y los Cruzados, porque ahí vivía la gente importante. ¿Ya? Después al otro lado está la calle Monjitas, que ahí tenía un tremendo convento, que era casi una ciudadela ese convento que tenía las monjas. Y luego al lado de la plaza estaba el Cabildo, estaba la Gobernación, estaba la Catedral, que un poco todavía se mantiene ese esquema, digamos. Interesante conversación que estamos sosteniendo en esta edición especial de Quinta Visión Noticias por Fiestas Patrias, en que estamos conociendo qué pasaba en torno al año 1810, qué pasaba en torno al 18 de septiembre, y qué ocurría, por ejemplo, en Santiago y por qué no somos centralistas, sino que tenemos que ser capaces de hablar de Santiago, porque como bien decía Juan Guillermo Prado, ahí vivía la gran cantidad de personas que había en este país. ¿Cuántos chilenos éramos más o menos en 1810? Mira, no hay censos, digamos, pero se calcula aproximadamente que habían 700.000, un poco más de chilenos, de los cuales el 70% vivían en el campo. Perfecto. Ahora, me dicen que nos quedan pocos minutos para terminar esta interesante y entretenida conversación histórica. Se nos ha pasado volando el tiempo y tiene que ser así porque sin duda la historia así lo acomete. Y vamos a hacer compromiso de tener otra conversación para ir conociendo la historia. Dos cositas concretas, lo más breve posible, Juan Guillermo. 18 de septiembre de 1810 no es la independencia de Chile. No es la independencia. De frente no es simplemente el reconocimiento al rey Fernando VII, que estaba en ese momento prisionero por parte de las tropas españolas. Es en cierto modo ir en contra de Pepe Botella. De Pepe Botella y las tropas napoleónicas. O de José Napoleón, que había puesto Napoleón. Pero mira qué insólita es la vida, o la historia. Luego llegaron soldados napoleónicos a Chile. Bochet, por ejemplo, Biel, Rondizoni, Tortel, que fue comandante de la Marina, que hoy día tiene una caleta allá en la región de Aysén. Eran soldados y marinos napoleónicos que llegaron a Chile arrancando el triunfo de los monárquicos. Perfecto. Y lo otro, rápidamente, porque ya estamos terminando, en pocas palabras, ¿cómo era la vida acá, en esta región, en Valparaíso, en 1810? Valparaíso tenía aproximadamente 3.000 habitantes. Todavía no se abría. En 1811... ¿Había puerto? Sí, pero era una caleta en el fondo. En 1811 se abren los puertos. La primera ley que se dicta en Chile es la apertura de los puertos al comercio internacional. Y entre otras cosas se abre Valparaíso. Y ahí empiezan a llegar fundamentalmente británicos, luego alemanes, luego franceses y algunos españoles que se instalan acá en Valparaíso y se convierten a Valparaíso en la ciudad o en el puerto más importante de la costa occidental de América del Sur. Bien, pues Juan Guillermo Prado, historiador, periodista, hombre que trabaja en la Biblioteca del Congreso Nacional, tenemos que nombrarlo, escritor, tiene una serie de textos históricos sobre parlamentarios, sobre personajes importantes que, si usted puede, búsquelo en las librerías, búsquelo en internet. Recuerde, Juan Guillermo Prado, además que es un hombre de acá, que es de la región, trabaja constantemente entre Santiago por su tema en el Congreso, pero es importante tener este tipo de conversaciones en esta edición especial de Quinta Visión Noticias de Fiestas Patrias, porque hemos querido llevar justamente eso, que usted conozca un poco más a partir de un historiador serio, cómo era 1810, cómo era todo en torno al 18 de septiembre de 1810. Ha sido un gusto tenerlo acá en esta edición especial de Quinta Visión Noticias. Y dejamos hecha la invitación para seguir juntándonos en otra oportunidad y conversar de otros temas tan interesantes como esto, para conocer más de nuestra historia que tanta falta hace. Mucha falta, sí. Muchas gracias, señores auditores, espero que se hayan entretenido. Bien, muchas gracias a usted y muchas gracias a usted por estar con nosotros. Siga junto a la compañía de Quinta Visión, siga junto a la programación de nuestro canal. Que esté muy bien usted y su familia. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros. Te quiero así.
te quiero así. Desde Cerro Barón al mundo entero, Valparaíso es luz, un faro eterno. Te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido mi puerto nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así.